Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, muy pronto a venir por su amada iglesia. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Son palabras fuertes y hay que tomarlas de una manera muy seria. Muy pronto en venir por su amada iglesia. Una promesa que Él hizo, que no nos podemos olvidar. Independientemente de lo que estés pasando, independientemente de lo que aparenta estar sucediendo, independientemente de lo que se esté ahora mismo, cualquier tribulación, batalla, prueba, independientemente de cualquier cosa que estés ahora mismo atravesando. Esa es una promesa que nunca se debe a ti y a mí, nunca debemos olvidarla. El Rey de Reyes y Señor de Señores está muy pronto a venir por su amada iglesia. Y nosotros tenemos que estar preparados, esperando al Señor para ese glorioso momento. Y hoy en día vamos a continuar con nuestro estudio Anatomía Bíblica. Y hoy vamos a abordar algunos aspectos pastorales. Hoy voy a abordar la primera y la segunda carta a Timoteo. Son dos cortas cartas que el apóstol Pablo envía a su hijo espiritual Timoteo, en donde se utiliza mucho como parámetros pastorales. Y vamos a aprender algunas realidades que la palabra santa de Dios nos dice. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranatha desde Fort Walton Beach, Florida, Estados Unidos de América. Y es importante de que te ponga en perspectiva lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero tenemos que conocer qué es la Biblia. Y como resumen quiero recordarte una vez más que la Biblia en el original griego y latín significa libros. Libros, porque son varios libros. ¿Cuántos libros son? 66 libros en 2 testamentos, como se conoce el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros o cartas. Total 66 libros, 1189 capítulos en total, 929 capítulos en el Antiguo Testamento, 260 capítulos en el Nuevo Testamento. Aparecen 31.173 versículos en ambos testamentos o en los 66 libros o en el total de la Biblia, que suman un total de 773.692 palabras. La Biblia fue escrito en un periodo de 1500 años. 40 hombres escribieron la palabra confirmado. 32 hombres en el Antiguo Testamento, confirmado. 8 hombres en el Nuevo Testamento, confirmados. Total 40. Pero es probable que hayan unos cuantos más, pero se conocen confirmados 40 hombres por todo. Y digo hombres porque solamente hombres fueron. Existe una peculiaridad con Lucas, porque Lucas era un gentil. Por ende, Lucas se convirtió en el primero y único gentil que escribió 2 libros. El evangelio que lleva su nombre, Lucas, y el libro de los Hechos. Fascinante libro de los Hechos, mi segundo libro predilecto después del libro de Apocalipsis. Entonces vemos cómo Dios le da un privilegio a un hombre gentil llamado Lucas, compañero en el campo misionero del apóstol Pablo y médico personal del apóstol Pablo. El médico amado le llamaba el apóstol Pablo. Y Lucas recibe un privilegio que ningún otro gentil recibió, y es escribir la Biblia. Y eso es un privilegio que solamente Dios te puede dar a ti y a mí, según su santa voluntad. Sabemos que la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Dios exhaló su palabra y utilizó a profetas, escribas y apóstoles para escribirla. Según nos enseña 2 Timoteo 3:16 al 17 y 2 de Pedro 1:21. El Señor tiene un sumo interés de que tú y yo conozcamos su palabra. En el Nuevo Testamento, que es el que nos concierne directamente a la iglesia,
No que el Antiguo Testamento no es válido ni es importante, porque si lo es, de lo contrario no estaría en la Biblia. Pero el Nuevo Testamento enfoca las doctrinas, enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, los verdaderos y únicos apóstoles que murieron en el año 100, fue el último en morir, que fue el apóstol Juan, y el último en ser llamado, el apóstol Pablo. Pero el último en morir fue el apóstol Juan, en el año 100 de nuestra era, ya hace muchísimo tiempo. Todos fueron judíos, no existe apóstol gentil, eso es una mentira. El Nuevo Testamento está dividido en 5 secciones. La primera son los evangelios, que incluye Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay un libro de historia que es el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos también se le conoce como el quinto evangelio. De hecho, el libro de los Hechos tiene más enseñanza evangelística que los mismos evangelios, o que los otros primeros 4 evangelios. Porque el libro de los Hechos muestra cómo nace la iglesia y cómo la iglesia se reproduce, y cómo las iglesias comienzan a parir hijas en diferentes zonas, en diferentes regiones, y los apóstoles andan estableciendo, plantando iglesias. Por eso se le conoce como el quinto evangelio al libro de los Hechos. Fascinante. Y también se le conoce como el libro del Espíritu Santo, porque es un libro en donde, el único libro en donde el Espíritu Santo tiene un papel dinámico, activo, de principio a fin. No solamente él baja, él viene, y es donde nace la iglesia en Hechos capítulo 2, pero en todo el libro de los Hechos vemos el ministerio del Espíritu Santo de una manera muy dinámica, muy proactiva, muy vívida, muy tangible. Él habla, da orden, escoge, habla, mueve, arrebata, mueve, vuelve a arrebatar. Fascinante. Ese se conoce como el libro de historia porque aborda los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Luego vienen las epístolas paulinas escritas por el apóstol Pablo desde Romanos hasta Filemón. Continuamos la cuarta parte con las epístolas generales que comienzan desde Hebreos hasta Judas. Y finalmente el quinto es de profecía, el libro de Apocalipsis. El Nuevo Testamento fue aproximadamente escrito entre el año 45 y el año 95 de nuestra era. O sea, en un periodo de 50 años se escribió el Nuevo Testamento. En el original griego koiné, que era el griego común, de la forma común, el lenguaje griego cotidiano en el primer siglo de nuestra era. Eso es en resumen, y es importante que tú conozcas qué es verdaderamente la Biblia, cómo está compuesta, por eso es la anatomía. El día de hoy te voy a abordar la primera y la segunda carta de Timoteo. Son cortas, pero muy intensas, muy interesantes. El libro de la primera de Timoteo fue escrito por el apóstol Pablo, lo dice bien claro, 1 Timoteo 1:1, él se identifica. Fecha de su escritura, entre el año 62 y 66 de nuestra era, una de las últimas cartas, por cierto. El propósito de la escritura, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo para animarlo en su responsabilidad de supervisar la obra de la iglesia de Éfeso y posiblemente otras iglesias en la provincia del Asia Menor. 1 Timoteo 1:3 lo dice bien claro. Esta carta finca los fundamentos para ordenar ancianos. Por eso te dije, es una carta que se utiliza para el orden pastoral. Los ancianos no necesariamente tienen que tener el título de pastor, pero un pastor es anciano y un anciano también es pastor, para que tú sepas. No importa que no tenga el título. Muchas veces uno es pastor aunque no tenga el título. Claro, Dios te tiene que haber llamado primero. Pero no es porque el hombre te puede dar el título de pastor, pero si Dios no te llamó a ser pastor, no importa que el hombre te dé 20 títulos de pastores y 40,000 llamados que te haga. Lo único que importa es el llamado de Dios y la unción del Espíritu Santo. Entonces, aquí el apóstol Pablo está exhortando y enseñando a su hijo espiritual Timoteo, al pastor Timoteo. Esta carta finca los fundamentos para ordenar ancianos. Lo dice 1 Timoteo 3, del 1 al 7. También proporciona una guía para la gente común dentro de la administración de la iglesia. Algún aspecto de liderazgo, vamos a ver aquí, 1 Timoteo 3, 8 y 13.
esto en el aspecto eclesiólogo, de eclesiología, tenemos que ver bien cómo administrar la iglesia. Y 1 y 2 Timoteo nos dan esa enseñanza. En esencia, 1 Timoteo es un manual de liderazgo para la organización y la administración de la iglesia. Entonces es un manual que Dios nos da. Utiliza el apóstol Pablo y nos da ese manual. Y por eso es que en el orden Eclesiastés tenemos que utilizar 1 y 2 de Timoteo, porque es un manual que el Señor nos ha dado. Los versos claves son 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 1 Timoteo 2:12 es un versículo que muchas hermanas dentro de la iglesia lo rechazan. Pero el problema es que está en la palabra de Dios. Y hay muchas mujeres que no se sujetan a lo que dice 1 Timoteo 2:12. Mi opinión teológica es, si la Biblia lo dice, así es y no se discute. No importa tu opinión y la mía es totalmente irrelevante. Lo único que es relevante es lo que Dios dice en su palabra. Y yo conozco organizaciones, denominaciones y algunas personas en que se oponen rotundamente a este versículo en particular. Y lo voy a volver a leer, 1 Timoteo 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Palabra dura. Y por eso muchas hermanas, estoy hablando de hermanas en Cristo, no les gusta esta palabra. Sin embargo, yo conozco mujeres que no son cristianas y aceptan esta palabra. Pero dentro de la iglesia del Señor he conocido muchas mujeres que se llaman ser cristianas, pero este versículo les cae como un ácido. Entonces, aquí tenemos un problema hermenéutico porque mucha gente quiere interpretarlo a su manera. Pero es que la Biblia se interpreta literalmente como se está escrita. De lo contrario, la palabra está siendo adulterada. Y hoy quiero hacer énfasis en esto porque la palabra de Dios no se discute. Te guste o no te guste, hay cosas en la Biblia que a mí en lo personal no me gustan. Te voy a ser sincero, no me gustan. Y me caen como ácido. Me arde, me quema, me quebranta, me traspasa como espada de doble filo. Pero esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. O la cumples o la desobedeces. Si la cumples, Dios te bendice. Si la desobedeces, no te bendice Dios. Y hay escritura que dice que si no cumplimos con la palabra de Dios, maldición a nuestra vida viene. Entonces, mis amados, este es un versículo de los muchos que hay dentro de la palabra de Dios, en donde a la gente no le gusta. Entonces vemos hoy en día mujeres que son iglesias que son espíritus de Jezabel, donde una mujer es la que manda, no es un hombre. Y ese no es el orden que Dios constituyó. El hombre fue formado primero, después la mujer. El hombre es la cabeza de la mujer. Y la mujer no es la nuca, como dijo una vez una hermana. Podrá ser mi cabeza, pero yo soy la nuca y lo muevo donde quiera, dijo. Y era pastora, imagínate, ¿qué clase de pastora era esa? La Biblia dice que la mujer es el cuerpo, no es la nuca. Yo nunca he visto una nuca caminando sola. Nunca. De lo contrario, está deformado, es un monstruo. Y eso es lo que pasa. Cuando tú y yo queremos aplicar la Biblia a mi manera y a mi conveniencia, la saco de contexto para agarrarla de pretexto. Entonces, no hay bendición, sino todo lo contrario. Así que si Dios te está hablando en esta escritura, hermana, acepta lo que Dios te dice. Porque Dios, todo lo que escribió en la Biblia, tiene un propósito. A mí me preguntan, doctor Goldman, ¿usted cree que la mujer debe ser pastora? Y yo digo, no creo. La mujer no debe ser pastora. No debe ser pastora. Pastora general. Puede ser pastora de niños, puede ser pastora de mujeres. Obviamente una pastora no va a ser pastora de hombres, eso es inaudito. Puede ser pastora de ancianos. Pero una pastora, una mujer que sea la pastora general de toda la congregación,
No, no lo creo. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que no es así. Porque de lo contrario, esa mujer está ejerciendo autoridad sobre los hombres. Pero 1 Timoteo, yo tengo un problema porque 1 Timoteo 2:12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces hay un problema si la mujer está haciendo eso, porque es en contra de lo que la ley de Dios dice. Otro versículo clave es 1 Timoteo 3:1-2, pero regresando a la mujer, ¿puede la mujer ser líder? Claro, siempre y cuando esté bajo un hombre que tiene que ser su esposo por lo general, y si la mujer es soltera, que esté bajo un hombre que es el pastor general. Entonces la mujer sí puede ejercer un liderazgo siempre y cuando ministre a las mujeres o a los niños, a un anciano. Pero una mujer jamás debe ministrar a los hombres, jamás. Como tampoco un hombre jamás debe ministrar a las mujeres. ¿Por qué? Porque viene el maligno y nos tienta. Yo no creo en la amistad entre un hombre y una mujer. Yo no creo en eso. Porque a la larga terminan fornicando o adulterando si uno de los dos son casados. A la larga. Hemos oído muchísimos casos en donde una hermana era amiga de un hermano, supuestamente, y terminaron enredados en la cama, en fornicación o en adulterio. Y en algunos casos los dos, porque uno era casado y el otro era soltero. Entonces existe el pecado de fornicación y el pecado de adulterio. Pero la Biblia dice que el sabio ve el peligro y se aparta, dice Proverbio. Entonces, si tú eres sabio, tú sabes muy bien, yo no puedo estar ministrando a una mujer. No puedo, a menos que haya otras mujeres al lado mío u otros hombres. Y si el hombre es casado, su esposa tiene que, es la esposa la que tiene que ministrar a esa mujer, no es el hombre. Yo podré orar, pero no la toco. Pero si no el hombre no es casado, entonces tienen que haber más hermanas y las hermanas son las que tienen que hacer. Y si no hay hermanas, tienen que haber más hermanos, porque tienen que haber testigos, 2 o 3, dice la Biblia, por lo menos. Lo que pasa es que a veces la gente se presta a la ingenuidad y Eva cayó por ser ingenua. Y sabemos que la serpiente es astuta, Satanás, dice la Biblia. Entonces tenemos que ser, la palabra dice que seamos mansos como la paloma, pero astuto como la serpiente. La palabra de Dios te enseña y te exhorta a ti y a mí de que seamos mansos como la paloma, pero astuto como la serpiente. Y tener una mente astuta es pensar qué consecuencias puede haber en en Y, en Z, en X, Y o Z. Eso es ser astuto, no es malicioso, es ser astuto. Y la palabra de Dios nos manda a ser astuto. Es lo que la palabra nos manda. 1 Timoteo 3:1-2 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Vamos a discutir este versículo muy en clave porque algunas denominaciones dicen que un hombre nunca se puede haber casado más de una vez, pero eso no es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Porque cuando escribimos, el apóstol Pablo escribe esta palabra, y en el Medio Oriente hasta el día de hoy se hace, los hombres tenían más de una esposa. Existía la bigamia y era totalmente legal. Y en el Islam, el día de hoy en la actualidad, en pleno siglo XXI, en el Islam se le permite al hombre que tenga más de una esposa legalmente, siempre y cuando le dé el mismo estilo de estándar de vida a las 2 o 3 o 5 o 20 o las que sea que tenga el Islam. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe esta escritura, está hablando de que en ese entonces el hombre tenía que estar con una sola mujer. Pero muchas denominaciones han agarrado este versículo como que el hombre nunca se pudo haber casado más de una vez. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Porque la Biblia no dice marido y una vez y que solamente una vez se haya casado. No lo dice. Entonces hay un problema de hermenéutica que muchas denominaciones, muy tradicionalistas por cierto, lo toman de esa manera. Pero no es lo que el apóstol Pablo escribió. El apóstol Pablo escribió porque los hombres, cuando él escribe esta carta, los hombres tenían más de una esposa a la misma vez. Más de una esposa a la misma vez. Entonces el apóstol Pablo dice, tiene que tener solo una. Pero no confundamos los términos.
Yo sé que a muchos no les va a gustar esto que les estoy diciendo, pero la Biblia se estudia bajo el contexto histórico, arqueológico. Y tenemos que entender los aspectos antropológicos de la Biblia. Porque la Biblia tiene un alto contexto antropológico. ¿Y qué es la antropología? Es el estudio de la humanidad. Los antropólogos estudian el estudio, ellos son especialistas en estudiar la humanidad desde que el hombre es hombre. Entonces, el apóstol Pablo escribe, porque en aquel entonces cuando él escribe, los hombres gentiles a los que él les está escribiendo tenían más de una esposa simultáneamente. Por eso dice que tiene que tener una sola esposa si quería ser obispo. Pero también dice, va más allá, dice, si alguno anhela obispado o pastorado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo o el pastor o el ministro sea irreprensible, marido de una sola mujer, ya te expliqué ese contexto, sobrio, no podía ser alcohólico, no podía estar tomando licor, ni vinito, ni vinito que fuera lo mínimo con alcohol, no puede tomar, tiene que ser sobrio, prudente, un hombre sabio, un hombre prudente, decoroso, que luzca bien. No necesariamente quiere decir que tienes que andar unos trajes extremadamente caros. No, tú puedes vestir muy modestamente, pero tienes que ser decoroso, andar higiénico, andar limpio, dar buena imagen. Porque tú y yo representamos al Señor. Dice que tiene que ser hospedador. Yo tuve una lucha en este sentido. Pero el Señor me ha estado enseñando a ser hospedador últimamente. Porque es requisito. Y sí lo he hecho anteriormente, pero no es algo que me ha placido. Sin embargo, ahora el Señor me está haciendo que sí me plazca. Porque la palabra dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles, dice el libro de los Hebreos. Pero dice algo muy vital aquí. Apto para enseñar. Un hombre que quiere ser pastor o una mujer que quiere tener liderazgo y no puede enseñar, no es apta. Entonces, para enseñar o para ser un líder dentro de la iglesia, sea que seas el pastor general o un pastor laico o un líder, tienes que ser apto para enseñar. Porque ¿cómo vas a enseñar la palabra de Dios si no eres apto para enseñarla? ¿Cómo la gente va a aprender la palabra de Dios a través de ti si tú no eres apto para enseñar? Y esta es una característica que los que enseñamos tenemos que hacer una pregunta muy clave. Tú no puedes ser buen maestro si tú no eres buen alumno. Repito, tú no puedes ser buen maestro si tú no eres buen alumno. Los buenos alumnos nos convertimos en buenos maestros. Y los buenos maestros enseñamos y levantamos nuevos alumnos que posteriormente van a ser nuevos maestros. Si tú quieres enseñar la palabra de Dios, tú tienes que ser un alumno de la palabra de Dios. Si tú no eres apto para estudiar la palabra de Dios, ¿qué te hace creer que eres apto para enseñar la palabra de Dios? Entonces, esto es un principio académico. Tú nunca vas a ser un buen maestro si tú primero no eres un buen alumno. Nunca. Y aún cuando ya seamos maestros, somos alumnos de por vida. Porque enseñaremos el resto de nuestras vidas. Y tú no puedes enseñar lo que tú no has aprendido. Apto para enseñar. Cuán triste es a veces ver pastores que no son aptos para enseñar. Tú sabías que Efesios 4:11, que se conocen como los 5 ministerios, pero en realidad no son los 5 ministerios, son los 5 liderazgos del ministerio. Apóstol lo escribe el apóstol Pablo porque en ese entonces todos los apóstoles estaban vivos, todos. Por eso habla de los apóstoles. No había un apóstol que había sido asesinado. Todos los apóstoles estaban vivos, ministrando. Por eso el apóstol Pablo escribe Efesios 4:11 y el primero que incluye es apóstoles, porque todos los apóstoles estaban vivos. Luego es el profeta. Segundo es el profeta. El tercero es el evangelista. El cuarto es el pastor. Pero en realidad no son 5, son 4 para que tú sepas.
Porque hay una conjunción entre el cuarto y el quinto. Dice pastores y maestros. Léelo, Efesios 4:11. A unos constituyó apóstoles porque todos los apóstoles estaban vivos. A otros profetas, segundo. A otros evangelistas, tercero. A otros pastores y maestros. El pastorado va junto con el ser maestro. El pastor obligatoriamente tiene que ser maestro. Y el maestro es un pastor, para que tú sepas. Van juntos. Pero en la iglesia se han separado. Hoy en día vemos pastores que predican pero no enseñan. Y vemos maestros que enseñan pero no son pastores. Pero no es el orden como lo escribió la palabra del Señor. Dice 1 Timoteo 4:9-10, dice así. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismos trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Este versículo es muy interesante porque en primer lugar nos enseña de que en la vida cristiana tenemos que pelear muchísimas batallas. Un cristiano que está bien cómodo, peligra. Hay cristianos que están cómodos, que nunca tienen batallas, no tienen tribulaciones, no tienen pruebas. Están cómodos, tienen todo, no les falta nada, no tienen problemas, están gloria a Dios. Cualquiera alaba a Dios cuando todo lo tienes. Pero no es lo que dice la palabra. 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. La vida cristiana, la fe cristiana implica batallas espirituales, batallas físicas, tal vez enfermedades, tribulaciones, persecuciones. Y la palabra dice pelea. No dice la batalla, dice la buena batalla de la fe. Entonces, para estar en la fe, tú y yo tenemos que pelear esa buena batalla. La palabra de Dios nos ordena a pelear la buena batalla de la fe. Pero no se queda ahí, mira lo que dice. Echa mano de la vida eterna. Salvos siempre salvos, que no tienen que hacer más nada, pero según ellos. Pero la palabra de Dios dice, echa mano de la vida eterna. O sea, trabaja en tu vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y hay algo que está de moda hoy en día en las iglesias. Hoy en día los pastores dicen a la gente que levanten un dedo si quieren aceptar a Cristo, que no pasen al frente, al altar. Hacen que todo el mundo cierre los ojos primero para que nadie mire a nadie. Luego les hace que levanten la mano o el dedo y después los dejan ahí sentaditos o en su lugar del asiento y nunca los hacen pasar al altar para que no tengan vergüenza. Pero mira lo que dice la palabra, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Yo llamo a la gente al altar. Yo sí la llamo. Porque la palabra dice que el que se avergonzara del Señor Jesucristo delante de los hombres, él se avergonzará de ese hombre o de esa mujer delante de Dios y de sus ángeles. Yo no quiero que el Señor se avergüence de mí. Por ende, yo no me avergüenzo de mi Señor. Por eso, como evangelista y predicador y maestro de la palabra que yo soy, cada vez que yo estoy en el altar predicando o aún enseñando en las plataformas de los medios sociales del Ministerio Maranata, yo hago un llamado, y cuando estoy en un altar, en una iglesia públicamente, yo llamo a esa persona a que vengan al altar. ¿Para qué? Para que ellos no se avergüencen del Señor, porque si yo permito eso, entonces después Dios se va a avergonzar de ellos, y yo los llamo al altar. Pero hoy en día está muy de moda hacer que todo el mundo cierre los ojos, que nadie mire, que la gente levante el dedito, tal vez la mano, pero que se quede ahí de pie. Y luego que haga, es más, hacen que todo el mundo haga la oración, como que si todo el mundo necesita venir a la salvación. Entonces cuando hacen eso, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque yo ya la hice. Porque por la misericordia de Dios yo ya soy salvo.
Pero hoy en día los pastores están haciendo eso. Eso está de moda. Eso está de moda. Ya tiene unos cuantos añitos eso. Pero no es así. Porque el que ya está salvo no necesita volver a hacer esa oración. No porque estás salvo siempre salvo, sino porque si estás perseverando en la fe, tú no necesitas hacer esa oración. Ahora, si pecaste, claro que sí. Ven y reconcíliate con Dios. Y si nunca has aceptado el Evangelio de Jesucristo y nunca le has entregado tu vida tu corazón al Señor Jesucristo, mandatoriamente lo tienes que hacer. Pero hoy en día, no para que no pasen vergüenza. Pues sí, que pasen vergüenza, porque si no, el Señor se va a avergonzar de ellos en el cielo, dice la palabra. Pero eso está de moda hoy en día. Estas son costumbres que la iglesia está asumiendo, pero no es lo que la Biblia nos enseña. Breve resumen. Esta es la primera carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, un joven pastor quien había sido de gran ayuda para el apóstol Pablo en su obra. Timoteo era de padre griego y de madre judía. Por ende, él era judío. Padre gentil, madre judía, él era judío. Su madre era judía y su padre griego. Pablo era más que solo un tutor y líder para Timoteo. Él era como un padre espiritual para él y Timoteo era como un hijo para Pablo. Primera de Timoteo 1, versículo 2 lo dice bien claro. Pablo comienza la carta urgiendo al pastor Timoteo a estar alerta ante los falsos maestros. Esa es otra característica que la primera y segunda de Timoteo nos enseña, a que los pastores tenemos que estar alerta contra los falsos maestros y denunciarlo. El apóstol Pablo le escribe al pastor Timoteo. Pablo instruye a Timoteo en la adoración. Y también lo urge a Timoteo a estar alerta ante los falsos maestros y las falsas doctrinas. Un verdadero pastor de Dios tiene que estar atento a la expectativa, listo para confrontar a cualquier falso maestro y a cualquiera falsa doctrina. Porque el apóstol Pablo es lo que nos enseña en la primera de Timoteo. Aquí en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 2, Pablo manda esa exhortación. También dice, buena parte de la carta trata sobre la conducta pastoral. Por eso es que se usa esta carta para los pastores. Pablo instruye a Timoteo en la adoración en el capítulo 2 y el desarrollo de liderazgo maduros para la iglesia, capítulo 3. La mayor parte de la carta trata de la conducta pastoral, advertencias sobre los falsos maestros y la responsabilidad de la iglesia, que incluye a ti, a mí y a todos los miembros de la iglesia, hacia los miembros que pequen. Es una corta pero fascinante carta. También a las viudas, a los ancianos y a los esclavos. A través de toda la carta, Pablo anima a Timoteo a permanecer firme, a perseverar y a permanecer fiel a su llamado, según se lo hizo Dios. Y esto, todo ministro, tenemos que aplicar estos principios. Las conexiones. Existe una relación interesante entre el libro de 1 Timoteo y el Antiguo Testamento. Y es la cita que el apóstol Pablo hace sobre las bases para considerar a los ancianos de la iglesia como dignos de doble honor. A los ancianos se tienen que considerar dignos de doble honor, nos enseña la palabra. Y merecedores de respeto en el caso en que fueran acusados de mala conducta. De hecho, el apóstol Pablo dice que no acepte acusación contra ningún anciano, a menos que hayan mínimo 2 a 3 testigos. Si una persona viene a hablar mal de un anciano, no se acepta. Esa persona, el acusador o la acusadora, tiene que traer mínimo 2 a 3 testigos. Y cuando eso se hace, entonces se llama al anciano y se le confronta y se le da la oportunidad que se defienda. Pero que solo una persona viene, y hoy muchas iglesias lamentablemente hacen eso. Cualquiera viene y dice cualquier cosa y es el mismo diablo engañando y hablando, y la gente ya le cree, los pastores creen, y no hay testigo. Necesita mínimo 2 a 3 testigos para que sea creíble lo que está diciendo.
1 Timoteo 5, versículo 17 al 19 lo dice bien claro. Deuteronomio 24:15 habla de los ancianos, como también Levíticos capítulo 19 y versículo 13. Hablan de la necesidad de pagar al trabajador de lo que se ha ganado y hacer puntualmente. Parte de la ley mosaica demandaba que 2 o 3 testigos eran necesarios para levantar una acusación contra un hombre. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 lo dice. Aunque no sea un anciano, si alguien trae una acusación contra cualquier persona, se necesitan testigos. Mínimo 2 a 3, lo enseña Deuteronomio 19, 15. Los judíos cristianos en las iglesias que Timoteo pastoreaba debían estar conscientes de estas referencias del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros la conocemos, lógicamente. No era nada nuevo. Aplicación práctica. El Señor Jesucristo es presentado por el apóstol Pablo como el mediador entre Dios y el hombre. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Como el Salvador para todos los que creen en Él. Él es Señor de la iglesia y Timoteo le sirve pastoreando su iglesia, como también tú y yo si somos pastores. Así encontramos que esta es la aplicación principal de la primera carta de Pablo a su hijo en la fe. Pablo instruye a Timoteo en asuntos sobre la doctrina de la iglesia, el liderazgo de la iglesia y la administración de la iglesia, que es la parte del pastorado. Podemos usar estas mismas instrucciones para gobernar nuestras asambleas local o iglesia local en la actualidad. De la misma manera, el trabajo y el ministerio de un pastor, los requisitos para un anciano y para un diácono son justamente tan importantes y pertinentes en la actualidad como lo fueron en los días de Timoteo. Yo no aplico tanto este principio para los diáconos, porque el principio de los diáconos está en Hechos capítulo 5, capítulo 6, cuando se eligen a los 7 diáconos, que Esteban fue el primero, Felipe fue el segundo, y después vienen varios, y eran 7, y dicen que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el verdadero requisito de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. El requisito para los diáconos no es esta escritura. Esto es para los pastores y para los ancianos. El requisito para los diáconos, que los diáconos no mandan en la iglesia, los diáconos sirven. Hay iglesias donde los diáconos mandan más que los pastores, pero el diácono no está para mandar. El diácono es un servidor, sirve. Eso es lo que significa diaconía, servicio. Tú eres diácono, tú sirves. Pero yo conozco iglesias en donde los diáconos tienen más autoridad que los mismos pastores. Y eso está fuera del orden de Dios. La primera carta de Pablo a Timoteo se valora como el libro de las enseñanzas sobre el liderazgo, la administración y el pastoreo de la iglesia local. Las instrucciones en esta carta se aplican a cualquier líder o prospecto de líder de la iglesia cristiana y son igualmente relevantes en la actualidad como lo fueron en los tiempos del apóstol Pablo. Para aquellos que no fueron llamados para asumir el liderazgo en su iglesia, este libro es igualmente práctico. Cada seguidor de nuestro Señor Jesucristo debe contender por la fe y evitar la falsa doctrina, la falsa enseñanza y los falsos maestros. Cada seguidor debe permanecer firme y perseverar hasta el fin, porque los que perseveran hasta el fin serán salvos, dice la palabra de Dios. Así que esta es la primera carta a Timoteo. Vamos a entrar a la segunda carta a Timoteo. El autor lo dice bien claro, 2 Timoteo 1:1 identifica el autor del libro de 2 Timoteo como el apóstol Pablo. La fecha de su escritura, aproximadamente en el año 67, aproximadamente 1 año, 2 años después de la primera carta. Poco antes de que el apóstol Pablo fuera condenado a muerte. Esta fue ya una de sus muy últimas cartas que el apóstol Pablo escribe. De las 13 cartas que él escribe, confirmadas, esta ya es casi la última que él escribe antes de que él fuera condenado y decapitado. El propósito de la escritura, encarcelado en Roma una vez más, el apóstol Pablo se sintió solo y abandonado.
el apóstol Pablo reconoció que su vida terrenal probablemente pronto llegaría a su fin. El libro de la segunda de Timoteo es esencialmente las últimas palabras del apóstol Pablo. Esa fue su última carta que le escribió. Después que él escribe y manda la segunda carta a Timoteo, él es sentenciado a muerte, pena capital, y es decapitado en el Coliseo romano por orden del emperador Nerón, el mismo día que también el apóstol Pedro fue martirizado. Ambos apóstoles fueron martirizados en el mismo sitio, en el Coliseo romano, por el mismo emperador dictador Nerón, el mismo día, pero una manera diferente. El apóstol Pablo, por su ciudadano de ser romano, judío que nació en una colonia del Imperio Romano, no nació en Israel. Como ciudadano romano no podía ser víctima de burla, porque había una ley que prohibía que se rieran de un ciudadano romano. Y por eso lo decapitan en privado, no porque tenía afecto hacia él, sino por la ley que había, y Nerón no la podía quebrantar. Al apóstol Pedro lo hicieron un espectáculo público, pero ambos dicen la historia que fueron martirizados, el apóstol Pedro públicamente en el Coliseo romano, el apóstol Pablo en el Coliseo romano, pero en una celda muy privada donde nadie lo vio. Y ahí ambos fueron martirizados. Y sabemos lo que la historia dice. El apóstol Pablo decapitado, el apóstol Pedro crucificado a petición personal, invertido, porque él no era digno de morir como su Señor, como él mismo lo pidió. Entonces, la segunda carta de Timoteo fueron las últimas palabras que el apóstol Pablo escribe y enseña a la iglesia. Y después de eso, él fue martirizado. El libro de la segunda de Timoteo es esencialmente las últimas palabras, como acabo de decir, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo miró más allá de sus propias circunstancias para manifestar su preocupación por las iglesias y especialmente por Timoteo. Pablo quería utilizar sus últimas palabras para animar. Imagínate, Pablo está en prisión, sabe que va a ser condenado, sabe que va a ser ejecutado y está más preocupado en la iglesia y en el pastor Timoteo, el hijo pastoral de él, que en su propia circunstancia. Ese es verdaderamente un siervo de Dios. Que el Señor nos ayude a nosotros, a todos los que le servimos a Dios, a poner en prioridad la iglesia del Señor antes que nuestras propias vidas y nuestras propias necesidades. Esa es mi oración. Así que el apóstol Pablo mira más allá. Salió de la celda, de la cárcel, de las cadenas. Él salió y va más allá. Ve más allá que su propia circunstancia para manifestar su preocupación por las iglesias y especialmente por el pastor Timoteo. Pablo quería utilizar sus últimas palabras para animar al pastor Timoteo y a todos los demás creyentes a perseverar en la fe. Lo dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14, y a proclamar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Los versos claves, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy conocido ese versículo. 2 Timoteo 3:16-17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Mira que dice toda la escritura, incluye el Antiguo y el Nuevo Testamento. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer, obviamente, porque está hablando hombre de raza humana, hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La palabra de Dios es la que nos capacita a ti y a mí y nos hace perfectos. No es que seamos perfectos nosotros, porque somos seres imperfectos, pero la palabra de Dios, que es perfecta, nos capacita, aunque fallemos. Tú y yo estamos capacitados por la perfecta palabra de Dios, que nunca tiene error y nunca se equivoca, ni tampoco se contradice. 2 Timoteo 4:2, tú tienes que decir lo que la Biblia dice de ti. Tú tienes que decir lo que Dios dice de ti. No lo que tú digas de ti, no lo que tu cónyuge diga de ti, no lo que el vecino diga de ti, no el que el pastor diga de ti, no el que el amigo diga de ti, no el que el hermano diga de ti. Tú y yo tenemos que decir lo que Dios dice de ti y de mí en su palabra y lo que Dios dice de ti y de mí.
Es lo que tenemos que decir. Segundo de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, no le dice pásale la toallita, pásale el pañito suave. No le dice eso. Voy a volver a empezar. Segundo de Timoteo 4:2. Que prediques, cuando uno predica la palabra de Dios, yo no me tengo que preocupar qué va a decir la gente de mi prédica. Porque yo no agrado a hombre, yo agrado a Dios. Hoy en día muchos pastores están más preocupados qué va a decir la gente de su prédica que lo que Dios va a decir. Pero también Dios no me mandó a agradar a hombre, Dios me mandó a agradarlo a Él. Y la palabra de Dios me dice, según de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El único requisito es que tenemos que tener toda paciencia y, por supuesto, la doctrina de Dios. Pero la palabra de Dios se tiene que predicar. Y si tenemos que redarguirlo, vamos a redarguir. Hay gente que dice, no, es que solo el Espíritu Santo me puede redarguir, pero no es lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo le está diciendo al pastor Timoteo que cuando él predique, que tiene que predicar la palabra de Dios, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorte, pero con toda paciencia y sobre todo doctrina, la palabra de Dios. Así que, mis amados, cuando tú prediques la palabra de Dios, tú y yo no nos tenemos que preocupar qué dice el hombre. Yo no predico para que la gente me dé abrazos y besos y me pague por eso, porque entonces yo sirvo a Dios. No estoy sirviendo a Dios, estoy sirviendo al hombre. Yo predico para agradar a Dios. Voy a edificar a la iglesia, pero si Dios me manda un mensaje que tiene que reprender Dios, yo lo voy a dar, porque si no yo me meto en problemas con Dios. Yo prefiero caerle mal a la gente y caerle bien a Dios. Yo prefiero que la gente se enoje conmigo y que no Dios se moleste conmigo. Yo prefiero la aprobación de Dios y no la aprobación de los hombres. Porque yo sirvo a Dios y yo agrado a Dios, no a los hombres. Fue el Señor quien murió por mí en la cruz del Calvario. Y es a Él a quien le voy a dar cuenta un día. Según 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, cuando es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahí le vamos a dar cuenta. Y según dice Santiago 3:1, los que enseñamos la palabra de Dios seremos juzgados con mayor severidad. Y ten la plena seguridad que todos estos falsos maestros ahí van a caer. Los verdaderos maestros de la palabra de Dios, los verdaderos maestros bíblicos, tenemos que enseñar agradando a Dios y no al hombre. Tenemos que predicar la palabra de Dios agradando a Dios y no al hombre. Y eso es algo que no te puede molestar, porque si eso te molesta, tú no eres apto para predicar el evangelio, porque el evangelio en sí ofende. Acuérdate las palabras del Señor Jesucristo que dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer contienda. Acuérdate. Y es lo que hace el evangelio. Incomoda a la gente. ¿Por qué? Porque el evangelio le dice a la gente, no peques más. Y la gente quiere pecar. Y aún en las iglesias donde hay pecado, el evangelio sigue diciéndole a la gente, a los mismos cristianos, deja de pecar. Y la gente se molesta. Pero yo prefiero que el hombre se moleste conmigo y no Dios. Prefiero que el hombre se enoje conmigo, pero no Dios. Con que Dios esté aprobándome, con que Dios esté feliz conmigo, gloria a Dios por eso. Yo no necesito aprobación de hombre, ni tampoco tú. Necesitamos la aprobación de Dios. Segundo Timoteo 4, 7 al 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por eso yo predico. Cuando el Señor me dio el ministerio Maranata, ya el ministerio Maranata oficialmente, de que el Señor me mandó con el ministerio Maranata, ya eso fue, estábamos empezando el COVID, eso fue empezando básicamente el marzo 1 me lo dio el Señor del 2020. Y el Señor me dijo, yo le pregunté, ¿cómo quiere que le llame al ministerio? Y el Señor me dijo, Ministerio Maranata. El Señor me dio ese nombre.
Y yo predico la segunda venida de Cristo. Yo predico a la iglesia, prepárate que Cristo viene. Prepárate que un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice Hebreos 10:37. Yo predico que hay una bendición en esperar la venida del Señor. Yo espero la venida del Señor todos los días, pero trabajo como que Dios va a venir en 1000 años. Pero yo espero la venida del Señor ahora mismo. Y el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 4:7-8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tú y yo, amado hermano, amada hermana, tú y yo tenemos que amar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que anhelarla todos los días. Tú y yo tenemos que pedirle al Señor que venga todos los días. Tú y yo tenemos que estar preparados para que el Señor venga y nos lleve con Él. Y si estamos en pecado, arrepintámonos en el nombre de Jesús. Porque pecamos. Pero la palabra dice que si algún hombre dice que no peca, es mentiroso. Todos los hombres pecamos. Y por eso no solamente en el final de la noche, en el transcurso de todo el día hay que estarle pidiendo perdón a Dios, estar poniéndose a cuenta con Dios, porque uno no sabe el día ni la hora, dice la palabra. Entonces, todos los que esperamos la venida del Señor, se nos será la corona de justicia. Todos los que amamos y esperamos su venida. Muy tristemente la iglesia no lo está esperando. Muy tristemente. Por eso muchos se quedarán. Yo le pido a Dios que me lleve en su misericordia. Yo he tenido 2 sueños con el arrebatamiento, con el harpapso. En ambos sueños he visto a mi esposa y a mí ser arrebatado. En ambos sueños he visto cómo el Señor nos ha arrebatado. El Señor me ha mostrado en 2 sueños, en 2 ocasiones, el arrebatamiento, el harpapso. Y es una escena que nos tiene que hacer temblar de reverencia delante de Dios para estar recto delante de Dios. Breve resumen. El apóstol Pablo anima a Timoteo a permanecer apasionado por Cristo. Me gusta esa palabra. A permanecer apasionado por Cristo y por su santo evangelio. Y a permanecer firme en la sana doctrina. ¿Cuánta falta hace hoy en día la sana doctrina? Según de Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 2 y versículo 13 al 14. Lo dice bien claro. El apóstol Pablo le recuerda al pastor Timoteo evitar prácticas y creencias impías y huir de todo lo inmoral. Por eso la iglesia tiene que estar en santidad. Por eso la iglesia no puede meter tradiciones del mundo dentro de la iglesia. Por eso la iglesia no puede celebrar Halloween. Por eso la iglesia no puede estar haciendo arbolitos de Navidad y poner cosas del mundo, babilónicos. No puede. El verdadero hombre, la verdadera mujer cristiana, el verdadero hombre cristiano no puede hacer esas cosas, mis amados. No podemos, yo me incluyo. No podemos, porque la palabra lo prohíbe. El apóstol Pablo anima y le recuerda al pastor Timoteo a evitar prácticas y creencias impías y huir de todo lo inmoral. Tú y yo tenemos que huir de toda inmoralidad. Y para que no venga eso, por eso es que un hombre no puede ser amigo de una mujer. Estoy hablando cristiano dentro de la iglesia, no puede. Una mujer no puede ministrar a un hombre no puede ministrar a una mujer porque entonces está abriendo la puerta a Satanás. Y una vez el Espíritu Santo me dijo a mí que Satanás es como la cucaracha, que tú no le tienes que abrir la puerta para que él entre. Basta con que haya una rendija y él se infiltra como toda cucaracha. ¿Tú te has fijado las cucarachas cómo se meten bajo las paredes? Con una pequeña y más mínima rendija, ellas se meten porque no tienen huesos, no tienen esqueleto. Entonces ellas se meten. Así es Satanás, me dijo el Señor. Entonces tú y yo tenemos que mantener herméticamente cerrado, no solo la puerta, sino toda rendija para que Satanás, como cucaracha, no se infiltre en tu vida y en la mía. Y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Por eso no podemos abrir puertas, ni tampoco aberturas para que el enemigo se infiltre como cucaracha. Al final de los tiempos habrá una intensa persecución, así como apostasía de la fe cristiana. Eso lo estamos viviendo hoy en día. Lo dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 17.
y se levantarán hombres. La gente tendrá comezón de oír. ¿Qué significa comezón de oír? Es que la gente quiere oír lo que le gusta. Vas a tener dinero, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar 20 casas, Dios te va a dar 30, 40 carros, Dios te va a dar tanto dinero en el banco, vas a tener negocio, vas a tener esposa, vas a tener aquí, va todo lo lindo. Y es bueno tener esposa, si viene de Dios, porque si no es una maldición. Si esa esposa, ese esposo no viene de Dios, es una maldición. Aún cuando venimos de Dios, vamos a tener fricciones en nuestros matrimonios. Claro que las tenemos. Claro que. Pregúntale a cualquier terapeuta. Ellos mismos la tienen. Cualquier consejero matrimonial. El que diga que tiene un matrimonio perfecto es mentiroso. No existe. ¿Por qué? Porque somos dos seres imperfectos. Yo soy imperfecto. Mi esposa es imperfecta. Cuando tú unes a un hombre imperfecto con una mujer imperfecta, ¿qué sucede? Imperfección. Pero el amor perfecto de Dios nos ayuda a sobrepasar todos esos obstáculos. Entonces, si ese hombre que es tu esposo y esa mujer que es tu esposa no lo mandó Dios, es una maldición, para que tú sepas. Y por eso yo le animo a la gente. Cuando la gente me pregunta, doctor Goldman, yo le estoy orando a Dios por una esposa, especialmente los hombres. Yo le digo, órale a Dios que te la mande. Asegúrate que esa mujer venga de parte de Dios. Y seamos como Gedeón. Pongamos pruebas para asegurarnos 1 y 100 veces, si es posible, de que esa mujer viene de parte de Dios. Yo le dije a mi esposa, pruébame. Dile a Dios, la Biblia dice que probemos los espíritus. Dice, el apóstol Juan lo dice, lo enseña en su carta. Hermana, tú quieres esposo, pídeselo a Dios. Dios nunca te va a mandar un amigo. Dios no manda amigos, Dios manda esposos. Hombre de Dios, no le pidas a Dios amigas. Dios no manda amigas. Dios no manda amigas, Dios manda esposas. Mujer de Dios, no le pidas a Dios amigo. Dios no manda amigos. Dios manda esposos. El diablo te manda amigos. El diablo te manda amigas para que peques en fornicación. Pero Dios no lo hace de esa manera. Primero es tu esposo y después es tu amigo. No lo inverso. La gente quiere hacer, no, que sea mi amigo primero y después, así lo hace el mundo. Pero la iglesia no tiene por qué hacer lo que el mundo hace. Dios primero te manda esposo, ese hombre es tu esposo primero, esa mujer es tu esposa primero, y después ese hombre será tu amigo, después esa mujer será tu amiga. Pero es un proceso. No le pidas a Dios amigo. Dios no manda amigos, Dios manda esposos. No le pidas a Dios amigas. Satanás manda amigas. Dios no manda amigas, Dios manda esposas. Así que asegúrate de que el esposo que le estás pidiéndole a Dios en oración venga de parte de Dios. Y ponle 100 pruebas, y si quieres ponerle 1000 también, como Gedeón. Y tú, hombre de Dios, hermano en Cristo, estás pidiendo a la esposa, buena cosa estás pidiendo, pero asegúrate que Dios sea el que te la escoja y que Dios sea el que te la manda. Y entonces, aunque hayan problemas después, lo que Dios unió, no lo separa el hombre, dice Mateo 19:29. Cuando tú sabes que Dios te escogió a tu esposa y cuando tú sabes que tú fuiste escogido por Dios para ser su esposo y que Dios te unió a ti con tu esposa, cuando tú sabes que fue Dios, podrá venir lo que venga. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Eso te incluye a ti y a tu mujer, a tu esposa. Eso me incluye a mí y a mi esposa. Entonces, asegúrate de eso, amado mío. Nosotros en la iglesia tenemos que mantener esa pureza. Por eso dice que Él viene por una iglesia pura, mancha, virgen. Él no viene por una iglesia prostituta. Él no viene por una iglesia ramera. Él no viene por una iglesia adúltera. Él no viene por una iglesia fornicaria. Él no viene por una iglesia con mancha. Él viene por una iglesia, número 1, virgen. Virgen. Tu cuerpo es de Dios. Y si estás casada, también de tu esposo. Tu cuerpo es de Dios. Y si estás casado, hombre, es de tu esposa después. Ningún hombre puede ver el cuerpo de otra mujer, solo el esposo. Y ninguna mujer puede ver el cuerpo de otro hombre, de un hombre, solo la esposa. Entonces, tenemos que ser, porque Él viene por una iglesia virgen, no por una ramera. Él no viene por una iglesia prostituta. Él viene por una iglesia
virgen, no ramera, pura, sin mancha y sin arruga, dice. Esa es la iglesia por la que Él viene. Él no viene por cualquier iglesia. Hoy en día hay muchas iglesias, pero no todas las iglesias son iglesias. Y no todas las iglesias se van a ir. Y lo vemos en las 7 cartas que el Señor le manda a las iglesias en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro Apocalipsis. Y solo una se va al final. ¿Cuál es? Filadelfia. ¿Por qué? Porque Filadelfia es la única que se parecía a la iglesia de Éfeso, que es la iglesia primitiva, la primera etapa de la iglesia. Él viene por la iglesia de Filadelfia. La Odisea se queda. La Odisea es una iglesia prostituta. La Odisea es una iglesia apática, apóstata, ramera, mundana. Esa es la Odisea, que tiene nombre de que vive pero está muerta. Lo que literalmente significa eso, que es una etiqueta que se pone, haciéndose pasar por viva, pero está muerta. Y le dice desventurada, desvergonzada, desnuda. Increíble las palabras que Dios le da a esa iglesia. Esa es la iglesia hoy en día, en su gran mayoría. Las iglesias que no se están guardando para el Señor son iglesias rameras. Y el Señor, esa es la iglesia de la Odisea. Y la Odisea se queda. No se va en el arrebatamiento. Solo la iglesia de Filadelfia se va. Porque Él se lo prometió, porque ella se guardó para Él. E hizo la obra de evangelismo y no se avergonzó de Él. Y predicó el evangelio y ganó alma para Cristo. Y se guardó pura, mancha y sin arrugas para Él. Virgen. Esa es la iglesia por la que Él viene. Tú y yo tenemos que ser de la iglesia de Filadelfia. Conexiones. Bueno, antes de las conexiones. Dice, al final de los tiempos habrá una intensa persecución, así como apostasía de la fe cristiana. Hoy en día la vemos. Hay mucha persecución sobre la verdadera iglesia cristiana. Y hay una apostasía en donde la gente, ¿qué significa ser apóstata? Significa que se es apático, que yo no tengo ninguna sensibilidad por el Señor, me da lo mismo. Y tú hoy en día, tú no distingues hoy en día iglesias con el mundo. A veces gente mundana es más reverente que gente que está en esas iglesias. Yo conozco gente mundana que tienen más temor de Dios que supuestos cristianos que están en esas iglesias mundanas. Y es una vergüenza. Según Timoteo 3, 1 al 17, lo dice bien claro. El apóstol Pablo cierra con una intensa súplica porque los creyentes permanezcan firmes en la fe y terminen la carrera fortalecidos con el ejemplo que él nos dio. Según Timoteo 4, versículo 1 al 8. En cuanto a las conexiones, tan preocupado estaba el apóstol Pablo de advertir al pastor Timoteo y a aquellos que él pastoreaba sobre los peligros de los falsos maestros. Si a los apóstoles no les preocupaba la persecución, primero a los judíos y después del Imperio Romano, no les preocupaba eso. Los apóstoles tenían una preocupación solamente, y eran los falsos maestros, la falsa doctrina. A ellos no les preocupaba que los martirizaran, ellos daban contentos su vida. La preocupación que los verdaderos y únicos apóstoles tenían eran los falsos apóstoles y los falsos maestros con la falsa doctrina. Esa era la única. Y aquí el apóstol Pablo cierra indicando una súplica intensa para que los creyentes, que te incluyen a ti y a mí, nos permanezcamos firmes en la fe y terminemos la carrera de la fe fortalecidos en el poder de Dios, fieles al Señor. Según de Timoteo 4, versículo 1 al 8. Poderoso. Conexiones. Tan preocupado estaba el apóstol Pablo de advertir a Timoteo y a aquellos que él pastoreaba sobre los peligros de los falsos maestros, que evocó la historia de los magos egipcios, quienes se oponían a Moisés, según Éxodo capítulo 7, versículo 11, versículo 22, y Éxodo capítulo 8, versículo 7, versículo 18, versículo 19, y Éxodo capítulo 9, versículo 11. Aunque sus nombres no se mencionan en el Antiguo Testamento, la tradición dice, o la historia, que estos hombres promovieron la fabricación del becerro de oro. En realidad no fueron. La gente dice que cuando Israel salimos de Egipcio, que los israelitas fabricamos el becerro de oro, pero en realidad no es cierto. El Mitra nos enseña muy claramente eso.
y aún la tradición de la iglesia enseña, de que quienes verdaderamente promovieron la fabricación del becerro de oro fueron estos falsos magos que se oponían al profeta Moisés, cuando Moisés y Aarón llegaron a dar la palabra de Dios al faraón, y ellos también hicieron del bastón que ellos tenían, hicieron una serpiente, dos serpientes, y la serpiente que Moisés, que era de Dios, se las comió, las mató y se las comió, las devoró las dos. Entonces estos falsos magos eran los que verdaderamente se infiltraron cuando todo Israel salimos de Egipto. Se nos unió todos los esclavos de los prisioneros de guerra, todos eran esclavos, todos se nos unieron. No solamente los israelitas salimos de la esclavitud, sino que también todos los esclavos de todos los otros países se fueron con nosotros, se hicieron pasar como israelitas. Y estos falsos magos, nos enseña el Mitra, fueron los que promovieron, y la misma tradición iglesia lo acepta, de que fueron ellos, los falsos magos, quienes promovieron la fabricación del becerro de oro, para que sepas. Y fueron muertos con el resto de los idólatras. Dios no soporta la idolatría. Éxodo capítulo 32 lo dice bien claro. Pablo predice el mismo destino para aquellos que resisten la verdad de Cristo. Esto es interesante cómo el apóstol Pablo lo compara. Finalmente su insensatez se hace manifiesta a todos, dice 2 Timoteo capítulo 3, 9. Así que si tú eres un falso maestro, arrepiéntete y predica sana doctrina. Si tú eres un pastor que predica falsa doctrina, arrepiéntete y predica sana doctrina. De lo contrario, Dios te va a eliminar, como eliminó a esos falsos magos y brujos egipcios, quienes ellos instaron al pueblo de Israel para que fabricaran el becerro de oro. La aplicación práctica, y con esto concluyo. Es fácil desviarse de la vida cristiana, es muy fácil desviarse. El mundo nos llama todos los días. Todos los días, por eso es que es una batalla. Ser cristiano es para los no cobardes. Los cobardes nunca aceptan el evangelio. Y si lo aceptan, se van. Los cobardes el evangelio no es para los cobardes. La palabra dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. El evangelio es para los valientes. Dice que el reino de los cielos cada día se hace más valiente y solo se hace más violento, y solo los valientes lo arrebatan, dice el Señor. Entonces, es muy fácil desviarse de la vida cristiana. Claro que lo es. Y muchas veces la gente lo hace y ni siquiera se ha dado cuenta. Debemos mantener nuestros ojos en el premio para ser recompensados en el cielo por nuestro Señor Jesucristo. 2 Timoteo 4, versículo 8 lo dice. También debemos luchar para evitar tanta la falsa doctrina como las prácticas impías. Hay gente que conmigo se enojan porque yo le digo a los falsos maestros, falsos maestros. Hay gente que conmigo se enoja. A mí no me importa. A mí no me importa. A mí no me importa quién se enoje, porque yo menciono nombre y apellido, como también lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo da nombres y apellidos de falsos maestros, hombres que habían caminado con él y después se desviaron y enseñaron herejía y eran falsos maestros y lo traicionaron. El apóstol Pablo lo menciona en sus 13 epístolas. Entonces, la palabra de Dios nos manda a ti y a mí a estar a la expectativa, alerta, y a contraatacar el ataque que ellos hacen, porque ellos son los que hacen el ataque. Nosotros no vamos a atacar, no, más bien vamos a tener una estrategia no ofensiva, sino defensiva. Nosotros defendemos la pureza del evangelio, y obviamente como apologista que yo soy, esa es una de las funciones que Dios me ha mandado a hacer. Pero no solo a mí, sino a ti también, a todos los cristianos. Primera de Pedro 3:15 nos manda eso a todos los cristianos. Entonces, nosotros tenemos que tener esta lucha para evitar tanta falsa doctrina. Y el apóstol Pablo se lo escribe al pastor Timoteo y a ti y a mí. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8. Debemos luchar para evitar tanta la falsa doctrina como las prácticas impías. Esto solo puede ser logrado estando arraigados, me gusta esa expresión, raíces profundas en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, y firme en nuestra negativa de aceptar cualquier cosa que no sea la Biblia. Si no está en la Biblia, no se acepta.
Y si está en la Biblia, se acepta y no se discute y se hace. Entonces, si alguien viene con una supuesta revelación, porque todos ellos reciben revelaciones, pero la Biblia no la dice o la tergiversan, no tenemos por qué aceptarla. Al contrario, tenemos que luchar contra esos falsos maestros y esa falsa doctrina y decretarlo de que son falsos maestros y que son falsas doctrinas, porque si tú y yo no lo hacemos, Dios nos va a pedir cuenta después por qué no lo hicimos, si lo sabíamos. Pero para saber eso, tú y yo tenemos que estar arraigados en el conocimiento de la verdadera palabra de Dios. Pero si tú no conoces la Biblia, mi amado y mi amada, porque tú no la estudias sistemáticamente y no la estudias consistentemente, ¿cómo vas a saber cuando te están dando una falsa doctrina? Pero le doy la gloria a Dios que yo sí la conozco, porque tengo muchos años estudiándola. Y Dios en su misericordia le ha placido darme el conocimiento que yo le he orado al Señor y me he esforzado en obtenerlo para edificar a su amada iglesia. Así que, mis amados, la aplicación práctica de la segunda de Timoteo es, primero, recordar que es muy fácil desviarse de la vida cristiana. Por eso tenemos que estar constantemente en el Señor. Número 2, debemos mantener nuestros ojos en el premio para ser recompensado en el cielo por Jesucristo. Apocalipsis 22:12, una de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice: he aquí yo vengo pronto, que significa repentinamente. Es lo que significa. He aquí yo vengo repentinamente, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según sus obras. No dice según su fe. Entonces, tú y yo tenemos que mantener en perspectiva de que, número 1, es fácil desviarnos de la vida cristiana. Por eso tenemos que estar constantes siempre con el Señor, congregándonos. Número 2, debemos mantener nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, como en el premio que vamos a recibir por la recompensa, el galardón que Él nos va a dar por las obras que hicimos para Él. ¿Dónde nos va a dar eso? En el cielo. En el cielo. Dios nos bendice aquí, pero en el cielo es cuando Él nos va a dar. ¿Cuándo? 2 Corintios 5:10, cuando compadezcamos tú y yo delante del tribunal de Cristo. Y aquí lo dice 2 Timoteo 4:8. También debemos luchar. No dice debemos orar. No dice debemos orar. No dice debemos ser diplomáticos. Dice debemos de luchar para evitar tanta la falsa doctrina como las prácticas impías. Muy común hoy en día, lamentablemente, en las iglesias. Esto solamente lo podemos lograr cuando tú y yo, mis amados, estamos arraigados en nuestro conocimiento de la santa, bendita y poderosa palabra de Dios, y estamos firmes en nuestra negativa. Es la única manera que podemos ser negativos. La manera que somos negativos tenemos que tener una negativa en aceptar cualquier cosa que no sea la Biblia. Es la única manera que tú y yo tenemos que ser negativos al pecado. Así que, mi amado, 1 y 2 Timoteo, cortas, pero poderosas, profundas. Yo le oro a Dios que esta enseñanza te haya bendecido y que la vuelvas a escuchar y que la vuelvas a ver ininterrumpidamente para que el Espíritu Santo te ministre. Yo te quiero decir una cosa, para poderte enseñar esta enseñanza hoy en día, tuve una semana de batallas que el diablo se me metió a mi casa, se me metió a mi hogar. El diablo tiró patada, hubo un tornado dentro de mi hogar en esta semana. Toda la semana, desde el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y aún hoy domingo, para que tú sepas. Porque Satanás no quería que enseñara esta palabra. Pero el Espíritu Santo me habló y me dijo: lucha y enseña mi palabra. Y aquí estoy, por la misericordia de Dios, por el mandato de Dios. Y yo sé que esta palabra te va a bendecir, mis amados. Y te pido tus oraciones. Ora por mí, por favor. Ora por mi esposa también. Ora por ambos nosotros. Necesitamos mucho tus oraciones para que el Señor nos use. Antes de comenzar a enseñar esta palabra, mi esposa muy gentilmente me invitó a... Ya no era almuerzo, era prácticamente casi cena. Ya cenamos ya a las 5 de la tarde prácticamente. Era un almuerzo cena ya. Pero oramos antes de entrar.
y le pedimos al Señor una alma. Y la mesera que nos atendió era cristiana, porque yo le di una bendición, le di Dios te bendiga, y ella dijo, amén, Dios lo bendiga también. Y yo dije, ¿usted es cristiana? Amén, me dijo. Gloria a Dios. Y yo dije, entonces no es ella. Entonces le dije, Espíritu Santo, ¿quién es? Y en ese momento iba pasando un joven, y el Señor me lo mostró y me dijo, ese es, tráemelo. Y se llama David. Casi al terminar lo llamé y le dije, el Señor Jesucristo quiere tu corazón, entrégale tu vida ahora mismo porque Él tiene una bendición especial para tu vida. Y ese joven, la palabra lo golpeó, se puso sus manos así y no dijo no. Y dijo, yo quiero. Y le entregó su alma a Cristo. Qué bendición, mis amados. Qué bendición. Somos seres imperfectos. Somos hombres que nos equivocamos. Pero la misericordia de Dios nos ayuda. Así que te pido tu oración por mí y por mi amada esposa. Ora por nosotros, por favor, para que el Señor nos ayude a llevar el ministerio Maranata y a hacer la obra de Dios a la que Dios nos ha llamado. Eso, yo nunca pido dinero, yo pido oraciones. Oración, oración, oración. Es todo lo que yo necesito, es todo lo que mi esposa necesita, es todo lo que nuestro matrimonio necesitamos, es todo lo que el ministerio Maranata necesitamos. Obviamente el evangelio tiene gastos y cosas así, pero yo no pido dinero, pido oración. Ora por mí y ora por mi amada esposa, Lucrecia, para que el Señor nos use a los dos y que ambos seamos dignos de servir al Señor y hagamos el ministerio que Él nos ha mandado. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su santo, bendito y divino rostro sobre tu vida. Esa es nuestra oración. Nosotros oramos por ustedes para que el Señor los bendiga, para que el Señor los haga crecer espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios y que el Señor los use para la gloria de su santo y bendito nombre. Y yo enseño a alumnos que serán maestros posteriormente. Tú vas a ser un maestro después. En el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Esa es la oración mía personalmente y ahora mi esposa también está orando. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy el doctor Yisrael Goldman, con mi esposa Lucrecia Goldman del Ministerio Maranata desde Fort Walton Beach, Florida, Estados Unidos de América. Que el Señor te bendiga. Maranata, el Señor viene pronto. Viene repentinamente, Apocalipsis 22:12. Y con Él viene su galardón para dar a cada uno de nosotros según las obras que hayamos hecho para Él y para su santo y divino evangelio. No para su iglesia, para Él. No para tu iglesia, para Él y para su santo y divino evangelio. Yo quiero esa remuneración, yo quiero esa recompensa, yo quiero ese galardón. Y tú también. Y tú también. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y recuerda, un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Maranata, Dios te bendiga, mi alma alaba a Jesús.